Bienvenidos a su canal Paleos, la historia de la vida en la Tierra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video nuevo del canal y como pueden ver, el día de hoy aparezco en la pantalla porque este video tiene un formato muy parecido a los videos de review de Prehistoric Planet. El día de hoy, en vez de reaccionar al video del anuncio del tráiler de Paseando con Dinosaurios 2025, lo que mejor vamos a hacer es un análisis del tráiler con la evidencia científica, que es lo que tiene por aquí y por allá. Y bueno, antes que nada, un pequeño disclaimer, una alerta. Y es que no tengo absolutamente nada en contra de Caminando con Dinosaurios. De hecho, tengo el libro original que salió junto con la serie del 99. Me encanta la serie, aunque está súper desactualizada. Varios han pedido que haga como un review de qué es lo que está desactualizado y demás. Eventualmente yo creo que también sería buena idea hacerlo en algún punto con este formato. Y finalmente pues no es hate. Entonces si no quieres escuchar nada que consideres negativo hacia la serie, mejor cierra esta pestaña. Ponte a ver otra cosa porque este review puede parecer un poquito, digamos, no tan indulgente porque no es un reacción A. Entonces, como en una reacción todo el mundo es, oh, wow, qué genial, qué padre, que no sé qué. Eso, pues, cualquiera puede hacerlo. Entonces, nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Lo que hacemos es mejor dar información científica. Entonces, sin más, pues pasemos a la revisión. De nuevo, no es nada contra la serie, ni contra los creadores de la serie, ni nada por el estilo. Entonces, pasemos a la parte de el tráiler. Por razones evidentes no podemos poner el tráiler porque pues entonces nos tiran el video, ¿verdad? Entonces, bueno. Primera cosa que me pareció muy interesante, la reivindicación de la paleontología. Nuevamente, la paleontología es una disciplina científica, no es un hobby como algunos manejan por ahí. Hobby aprender de la paleontología, desde luego eso sí es una afición, eso no se niega. Pero la paleontología en sí misma es una ciencia y eso nunca hay que olvidarlo. Y parece que en Paseando con Dinosaurios nos van a volver a recordar que esto es una disciplina científica. Entonces, esta parte me gustó, que dice pequeñas pistas, armadas juntas, que es como justamente nosotros los paleontólogos vamos por ahí, tratando de averiguar acerca de la vida del pasado, ¿no? Aquellos que piensen que esto se trata de describir especies de sí o sí, ¿no? Esa es una consecuencia del trabajo de campo, ¿no? Y o tener que descubrir esqueletos completos, pues no es cierto. La realidad es que la mayoría de la paleontología son pedacitos pequeñitos que vamos recolectando poco a poco y que vamos armando un panorama más general de las cosas. Entonces, como paleontólogo, a mí esto me pegó muy bien, ¿no? Me gustó mucho que dijera esta porción y que hubiera esto de personas trabajando la paleontología, ¿no? Nos adelantan que van a ser 6 episodios, ¿no? 6 historias épicas, a menos que nos la jueguen chuequísima y nos pongan 3 episodios divididos en 2, pero no creo, porque hay muchísimo material, al menos en el tráiler, y no creo que nos jueguen algo tan mal, ¿no? Es bastante negativo que pudiera llegar a pasar eso, entonces lo dudo. Y bueno, ¿cómo abre? Pues abre con esta panorámica muy muy bella que yo quisiera como resaltar porque justamente tiene que ver con la razón por la cual soy paleontólogo. Yo sé que si ustedes no me conocen, pues les importa un sorbete, entonces adelántenle ahí poquito unos segundos. Que es justamente el paleoarte. El paleoarte es el que hizo que yo quisiera ser paleontólogo, en específico este libro, Maya, que fue escrito por Jack Horner y ilustrado por Douglas Henderson, que más que paleoarte de monitos tipo figuritas de acción, hace más bien paisajes, ¿no? Y entonces en particular fue el que a mí me encantó, ¿no? Porque narra la vida y obra de Mayasaura, ¿no? Y aquí hay una migración muy parecida a la migración que estamos viendo en nuestra pantalla. Entonces a mí particularmente esto me agrada bastante, ¿no? Y bueno, ya siguiendo con lo demás, pues bueno, tenemos que ya por fin nos actualizamos, ya no decimos la clásica de hace 65 millones de años, ya nos ponemos en la actualidad y sabemos que el Cretácico finalizó hace 66
millones de años, no hace 65, lo cual es bastante importante porque nos muestra que sí les importa la actualización, que es justamente el tenor de esta obra. Lo primero que vemos pues es un espinosaurio, ¿no? Un individuo adulto y un individuo juvenil. Aquí podríamos decir es la madre, es la cría, no sé qué. No sabemos qué sexo es hasta que nos digan, no lo podemos saber, ¿no? Y bueno, aquí luego los paleofans lo primero que salieron a decir es, bueno, oye, pero ¿por qué no está igualito, ¿no? Al adulto? Y pues bueno, primero que nada, las características hipertrofiadas que presentan los adultos, que son características de la comunicación sociosexual, es decir, que reflejan su sexo, su edad y su estatus reproductivo, como lo son la cresta, la carúncula, que son estas estructuras carnosas que presenta en el cuello y cara colorida de este dinosaurio moderno, no se presentan en absoluto en las crías. Esas características hipertrofiadas, ¿no?, van a aparecer posteriormente. De momento sí tenemos ahí algunas cositas que revelan que van a aparecer, que son estas de acá, o esta queratinización de aquí de la cabeza, pero no nos presentan una calca de lo que es el individuo cuando sea adulto. Entonces eso es muy importante porque eso es justamente lo que nos muestra Walking with Dinosaurs. Y la parte el aspecto de los espinosaurios, pues bueno, es algo que no conocemos, pero tenemos una idea de cómo es, y se basa justamente en esta idea de que las características hipertrofiadas como la coloración, la cresta, la vela y otras más serían características derivadas, y por lo tanto las crías pues no las presentarían. Otra cuestión que se señaló en su momento fue, ¿y las plumas, no? ¿No sería posible encontrar crías de espinosaurio con plumas? Sí, la verdad es que sí es una posibilidad, pero como tal es justamente eso, una posibilidad. Ahora les presento este pequeño esquema que trata de capturar todo lo que sabemos acerca de las plumas de los dinosaurios y su presencia en estos linajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos de los espinosaurios? Bueno, el linaje de los celurosaurios, a partir de aquí de Ornitolestes, está pintado todo de rojo porque justamente es la presencia confirmada de plumas por fósiles, es donde más encontramos, ¿no? Después vamos a tener la ausencia confirmada de plumas por fósiles, es decir, fósiles que nos muestran de manera inequívoca que no habría plumas, y son los que están en azul. Si se fijan, son muy pocos, y esto es porque la ausencia de plumas no es la característica digamos sinapomórfica del grupo, sino una cuestión derivada, es decir, la pérdida de plumas es una característica adquirida posteriormente en la evolución de los dinosaurios y no sería su condición basal. Su condición basal, de hecho, es tener plumas. Plumas simples, filamentosas, mal llamadas protoplumas, pero plumas al final del día, ¿no? Entonces, ¿dónde están los espinosaurios en este esquema? Bueno, están aquí en verde. ¿Y qué significa lo verde? Pues no, una ausencia probable por fisiología y por horquillado filogenético. Esta ausencia probable está sostenida en el fundamento de que serían muy grandes para estar recubiertos de plumas, como muestran otros dinosaurios terópodos. Sin embargo, como ya hemos visto y ya les he contado en el review, por ejemplo, de Prehistoric Planet, es bastante dependiente de las cuestiones sociales de cómo percibimos a los dinosaurios, ¿no? Cuando vemos a un Deinocheirus emplumado, no tenemos ningún problema, nadie se queja, nadie habla de cuestiones de termorregulación y demás. Hasta le inventamos pretextos, no, es que está en el agua, no, es que es metabolismo lento, no, es que, pero la realidad es que no nos molesta visualmente porque no es un depredador. Cuando estamos hablando de depredadores, nos brinca inmediatamente que no nos gusta. Entonces es una cuestión de gustos. En la ciencia, realmente lo único que podría decirnos que los espinosaurios no tendrían plumas en su edad adulta sería una reducción secundaria por fisiología, pero hasta eso está un poco en duda. Entonces, ¿es probable crías plumositas de espinosaurio? Claro que sí. ¿Es probable crías desnudas de espinosaurio? Esto es más bien un canon estético que se sigue por cuestiones de gusto más que de ciencia. Entonces, eso sí hay que decirlo. En cuestiones de evolución de las plumas, por ejemplo, hay gente que todavía trae como la idea un poquito 2000era
Yo estuve ahí, Gandalf, ¿no? Donde los dinosaurios emplumados eran solamente los de este clado. Los del clado rojo, los del Urosauria. Entonces, cuando se descubrían a inicios de los 2000, 2002, 2003, 2004, estos dinosaurios estaban dando las pistas de que tal vez este grupo era el que había originado las plumas, y poco a poco nos fuimos enterando de otros dinosaurios emplumados como Culindadromeus, Psittacosaurus o los heterodontosáuridos total y absolutamente cubiertos de plumas. Y entonces comenzamos a sospechar y comenzamos a decir, ¿y si las plumas en realidad surgieron en el ancestro común de todos los dinosaurios? Y hasta ahí estaba todo bien, todo en paz, hasta que la nación de las plumas de los pterosaurios atacaron. Al principio, la negación fue tan grande que a estas plumas les pusieron otro nombre y las llamaron Pycnofibras. Sin embargo, y justamente este Tupandactylus es el que nos mostró que realmente pues eran homólogas a las plumas, y aún al día de hoy hay gente que sigue muy reacia a decirles plumas porque tienen esta idea 2000era. Fueron progresistas en su momento, pero ahora ya quedaron muy atrasados y pues no aceptan que las plumas sean en realidad algo que haya surgido en el último ancestro común, ya no de los dinosaurios, porque eso son ideas de los 2010, ¿no? Sino de los pterosaurios más dinosaurios. Y si rastreamos ese origen común, pues nos vamos a topar con que las plumas vienen de los ornitódiros en realidad. Entonces aquí estaría la evidencia por horquillado, ¿no? De el origen de las plumas, ¿no? Aquí todavía muestra una hipótesis parsimoniosa, por si alguien le brinca aquí. Oye, pero los dinosaurios no eran ornitisquios. Es una hipótesis en trabajo, ¿no? Probablemente sí lo sean, no sabemos bien todavía, ¿no? Entonces, bueno, está Culindadromeus con sus plumas complejas, no estamos hablando de los filamentos simples. Microraptor con sus plumas incluso de etapa 6, ¿no? Ya súper avanzadas y prácticamente indistinguibles de las plumas de las aves modernas. Y tendríamos a Tupandactylus con plumas, no filamentos, no pycnofibras, no cambios de nombre, nada, son plumas tal cual, ¿no? Entonces son estructuras homólogas porque es extremadamente difícil pensar que siguieron un surgimiento evolutivo distinto 1, 2 y 3 veces diferentes en el grupo de los ornitóderos. Lo más parsimonioso es que las plumas sencillitas, filamentosas, hayan surgido en el ancestro común de este grupo, que estaría indicado aquí por lo que no está como transparente, y después se fueran modificando de tal manera que las plumas de los pterosaurios pues siguieron una trayectoria muy parecida a la de los dinosaurios, pero no necesariamente igual, porque las estructuras que les ayudaban a sustentarse en el aire pues eran totalmente diferentes. Por lo tanto, las estructuras adquirieron funciones completamente diferentes, aunque parecidas, porque en Tupandactylus así como en Culindadromeus la función de las plumas era pues de condiciones sociosexuales, no de condiciones voladoras. Entonces nada que ver con el vuelo o con el planeo como en el caso de Microraptor, sino más bien con cuestiones sociosexuales. Y bueno, seguimos con el tráiler y lo que vemos es una cría de Triceratops. Yo diría que es la mejor cría de Triceratops que he visto hasta ahora en un documental. Primero que nada, no tiene cachetes. Eso es un punto muy grande. Y ahorita vamos a ver cómo lo solucionaron en Paseando con Dinosaurios o Caminando con Dinosaurios. Y veamos los cuernos, que a mí esto me gustó, porque la estructura no es la estructura de un cuerno de bóvido. Ya lo he comentado antes, pero la estructura de los cuernos de los ceratopsios no tiene por qué ser la capa queratinosa similar a la de los bóvidos. De hecho, son animales totalmente distintos. Y si uno piensa en si hay evidencia o no de fundas o estuches córneos preservados en el registro fósil para Triceratops, sí hay, y la evidencia muestra que mide solo unos milímetros de grosor, así que no tendríamos los estuches gruesos que tienen los bóvidos, y por lo tanto esta idea de que los cuernos siguen la trayectoria de cuando fueron jóvenes no tiene ningún sentido. Pero además la forma exterior debería ser un poquito más como la de un camaleón, que los camaleones tricornes tienen cuernos muy delgaditos en relación, ¿no?, el estuche a la parte ósea, ¿no? Entonces este Triceratops tiene eso. Lamentablemente tiene el meme de los ojos de cabra, ¿no?, que es algo que difícilmente se van a quitar porque pues está bastante de moda, ¿no? Y está bastante cachetoncito, está bastante bien hecho, y me refiero a lo cachetoncito por esto del jugal, que tiene que ver con el exoparia, ¿no?, que es un nuevo tejido del cual vamos a hablar más adelante, y no a esto, que es la apertura oral, donde no hay
cachetes. No hay ningún análogo de los cachetes y esto está excelentemente bien logrado. Es el mejor Triceratops que he visto en un medio digital popular, ¿no? Y después tenemos a este terópodo que por ahí se hipotetizó que si era esto, que si era aquello. Y al final resultó que eran albertosaurios, o al menos eso es lo que se piensa por la información proporcionada por la BBC. Vemos una cobertura de plumas bastante sencilla y bastante discreta en la parte dorsal del cuerpo, lo cual pues es bastante bueno. Ay, no hablé de esto, no hablé de aquello, tranquilos, más adelante lo veremos a detalle. El siguiente dinosaurio que vemos es un Gastonia. Esto confirmado no solamente por su morfología, sino también porque con cuáles otros dinosaurios interactúa a lo largo del tráiler, ¿no? Después tenemos un Pachyrhinosaurus, que es un juvenil, y en este juvenil podríamos encontrarnos con problemas porque la forma de distinguir a las especies de Pachycephalosaurus está dada por los apéndices craneales que presenta en esta región, ¿no? Entonces, en esa región de los parietales, esos cuernos, ¿no? Esos epoccipitales modificados serían justamente lo que nos estarían dando la pista o la pauta para saber qué especie es. Y si bien más adelante vamos a ver adultos, desde el juvenil es posible saber qué especie es. Precisamente por esta estructura que le pusieron que carece o está completamente ausente en la especie Pachyrhinosaurus canadensis, pero sí está presente en Pachyrhinosaurus lacustai, ¿no? En lacustai está presente esta osificación que adquiere en los individuos adultos una forma como de un cuerno con tres partes, una parte central muy larga y dos partes laterales, o bueno, anterior y posterior más pequeñitas, ¿no? Y la otra pues es este elemento craneal que, aunque aquí en Perotorum se había identificado erróneamente como que estaban en la parte interna de la gola, ya lo corregí aquí, pues una photoshopeada rápida, ¿no? Para corregirlo. Esta sería la disposición que tendría, y si vemos, pues no hay esos elementos intermedios. Este es el elemento más grande, que sería justamente este de aquí, y muy probablemente esta especie de aquí es lacustai, solamente por los juveniles. Ya después los adultos nos lo confirman, es esa especie, es Pachyrhinosaurus lacustai. Y bueno, la única observación, digamos, de no tan qué bonito, es esta de aquí, donde veo yo que los epiparietales están demasiado pequeños, se me hacen demasiado fusionados a la gola, de forma tal que tienen forma más bien de un adulto. En los juveniles recuerden que estos elementos están más sueltos, ¿sí? Y tienen esta forma, son mucho más evidentes, ¿no? El punto de fusión hacia el parietal, ¿no? Y hacia el occipital en la parte más dorsal de la cabeza, y serían mucho más grandes con una escama mayor. Y si vemos justamente aquí, este de acá es de un juvenil y este de acá ya es de uno que ha crecido un poco más, donde se comienzan a fusionar. Es un subadulto. Entonces, la forma que tienen, pues es más bien la de un subadulto, pero el individuo que nos están presentando es un juvenil. Entonces, esa parte es un poquito como medio disonante, ¿no? Entonces, eso sería un elemento a corregir en esa parte, pero evidentemente no lo harán, y menos por la revisión de su servidor. Y bueno, esta de aquí, ¿no? Que levantó un montón de quejas, mucha gente criticó esto y lo compararon con ciertos elementos de algunas películas, y la queja por aquí, la queja por allá, pero déjenme decirles que es totalmente posible. No es algo que nosotros conozcamos o sepamos de facto que estaba ahí, no sabemos. Tampoco tenemos elementos para descartarlo, a diferencia de las mandarinas del pescuezo que presentaron en Prehistoric Planet. Esas sí se pueden descartar porque el sistema de las carúnculas y de los sacos aéreos y de los pulmones de estos animales simplemente no da para penetrar los tejidos del cuello y que broten por aquí, ¿no? Eso sí es anatómicamente improbable, por no decir imposible, ¿no? En cambio, estas cosas que tiene en la cabeza, esos sacos inflables, sí que son posibles. Y de hecho, desde el 2001, ¿no? Sabemos que las narinas carnosas, bueno, las fosas nasales de los titanosaurios, o en general de los titanosauriformes, estarían ubicadas en la punta del hocico y no donde están estos amplios recesos.
Cuando nosotros veíamos los paleoartes de principios del siglo XX, mediados del siglo XX y todavía finales del siglo XX, veíamos las fosas nasales ubicadas aquí, ¿no? En esta parte de acá. Y veíamos incluso obras de estos animales sumergidos en el agua y cosas por el estilo. Y en 2001 llega Lawrence Whitmer, analiza justamente dónde estarían ubicados los tejidos blandos de las fosas nasales y concluye que estarían en la punta del hocico, ¿no? En la parte anterior y dorsal del hocico, aquí donde está la letra A de este esquema. Y justamente a partir de ese momento, pues todo el mundo, o casi todo el mundo, aceptó que allí es donde irían las fosas nasales, pero no supimos bien qué hacer con esto de acá y al día de hoy seguimos sin saber exactamente qué es, para qué sirve, qué función cumplía, no tenemos idea. Por una parte podríamos dejarlo bastante conservador como en Prehistoric Planet y dejarlo así, simple y sencillamente, o bien podríamos agregar esta característica de despliegue sociosexual. Las dos opciones son igual de probables en vista de la evidencia actual. No hay por qué preferir científicamente uno sobre el otro. Estéticamente cada quien puede preferir el que más le guste, pero no hay razón científica. Entonces no disfracemos de ciencia lo que no nos gusta en la apariencia. Ahora, si me preguntan personalmente, ¿te gusta? Claro que no. Esto de aquí no me resulta atractivo, pero físicamente es 400,000% veces más probable que las mandarinas del pescuezo, ¿no? Ahora, si nosotros observamos a estas aves, ¿no? Las fragatas, ¿no? Pues podemos ver que justamente en el cráneo pues no hay absolutamente ningún indicativo de que tengan ninguna estructura asociada por ahí a una estructura de despliegue tan compleja como esta de aquí. Esta desde luego es una prolongación de aquí directamente de la garganta y por eso puede inflarse a proporciones pues, bíblicas, ¿no? Así gigantesco, pero no le sale por la cabeza y las aves en general no poseen eso porque justamente tienen la cabeza sin las grandes oquedades que tienen los saurópodos, ¿no? Entonces con los saurópodos y en particular con los macronarios, que justamente reciben el nombre de macronario de narices gigantes por esto, ¿no? No sabemos exactamente si los senos frontales y paranasales se habrían fusionado en una gran estructura para calentar el aire, enfriar el aire o tener estructuras de despliegue sociosexual. No lo sabemos, entonces pues no tenemos idea por ese aspecto, ¿no? Después vemos un pterosaurio asdárquido remontando el cielo y lo primero que me llama la atención es que veo que la membrana es extremadamente reducida y esto ya lo había yo manifestado con el review de Prehistoric Planet. Creo que hay una tendencia bastante negativa en cuanto a los asdárquidos de ponerles muy poquita membrana y hay un estudio, ¿no? Que es este de aquí, que nos muestra tres extensiones de membrana hipotéticas, ¿no? Desde la más pequeña, que es la más clara que estamos viendo, hasta la máxima. En cuestiones de cuál es más plausible que cuál, las tres son igual de plausibles, pero si se fijan, aún la mínima sigue siendo más grande que la que nos presentan en este tráiler, ¿no? Entonces los paleoartistas y en general la comunidad paleo tiene ahorita muy en boga igual que las pupilas de cabra de los ceratopsios que no tienen ninguna evidencia, igual tampoco hay ninguna evidencia de que la membrana haya sido tan pequeña, ¿no? Pero está como muy en boga. Entonces a esas cosas que no tienen evidencia pero que todo el mundo replica porque se ven cool, porque lo hizo mi artista favorito, porque lo publicó el paleontólogo fulano, son a las que yo denomino paleomemes, no los momazos, eso es otra cosa, ¿no? Los paleomemes son como este tipo de cosas que se repiten en las reconstrucciones artísticas científicas de los dinosaurios, ¿no? Y de sus otras criaturas que coexistieron con ellos. En general, criaturas extintas, pero que van como no basadas en la evidencia, ¿no? Y que se repiten simplemente por ser algo social. Otra cosa que también es muy notoria es que si vemos la membrana del ala está pegada a el hueso y el hueso se alcanza a ver. Pobrecito pterosaurio, tiene una condición que lo habría matado o algo por el estilo porque es un deforme. En realidad, aquí podemos ver, ¿no? Una sección transversa del ala, si la lográramos cortar, veríamos aquí en blanco, ese sería el hueso.
invadiendo el hueso encontraríamos el saco de aire que está aquí en azul, y este saco de aire tiene salida para tener esta extensión del saco de aire que estaría rematado por una cuña de tejido blando que les da una apariencia más redondeada al borde del ala. Entonces esto de representar el ala del pterosaurio como un hueso y luego una membrana delgadita pegada es un error. En realidad toda esa parte sería más gruesa de lo que es el hueso y no le añade peso, sino por el contrario le da una ventaja aerodinámica en tanto que hace el ala más suave, la diferencia entre la parte redondeada y la parte de la membrana, como las alas de un avión, pero además esto de aquí ayuda a aligerar el peso porque son los sacos de aire y a eficientar también el intercambio de gases para estos animales. Y todo esto está soportado justamente por análisis de la evidencia de pterosaurios preservados con las membranas, donde vemos justamente esa cuña de tejidos blandos. Entonces no es una cuestión hipotética, es algo que sabemos que estaba ahí y que aquí en Paseando con Dinosaurios no se está viendo reflejado, ¿no? Aquí tenemos lo que les comentaba yo del cuernito central, que es este de aquí, que es el que nos confirma que justamente estamos viendo un Pachyrhinosaurus lacustai, ¿no? Y aquí vemos el cráneo en vista lateral para que veamos al adulto. Ahora, aquí seguramente lo primero que llama la atención es el tejido oral. ¿Y qué tenemos con el tejido oral? Bueno, primero que nada hay que ver este trabajo. Voy a tapar este de aquí un momento. Tenemos que ver este trabajo de aquí de Navavizadeh del 2020, donde nos revisó los cráneos de los ornitisquios y nos determinó que no había cachetes. Este fue ampliamente criticado porque muchos paleontólogos siguen muy reacios a abandonar la idea de los cachetes. ¿Qué es un cachete? Bueno, no sería el músculo bucinador que tenemos los mamíferos, sería un análogo, es lo que proponen, y a este análogo se le denomina pseudomacetero, ¿no? El bucinador y el macetero en los mamíferos, y en los dinosaurios un pseudomacetero que por más que lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron, e incluso yo llegué a publicarlo en el blog hace 700,000 años, nunca lo encontraron, ¿no? Ese fue propuesto por Paul Sereno justamente, si no mal recuerdo. Y después en este estudio del 2020 se nos confirmó que la musculatura y los puntos de inserción de la misma no apoyan la presencia de un músculo parecido o sustituto de los cachetes de los mamíferos, perdón. Entonces en los dinosaurios ornitisquios no existiría esto y por lo tanto la comisura de la boca estaría ubicada más atrás. Ahora, esto en cuestiones musculares está súper bien sustentado, y este año se descubrió este otro tejido que es este verde de aquí, que se llama exoparia. Este exoparia varía en tamaño y posición en diferentes grupos de dinosaurios, y en el caso de los ceratopsios viene a cubrir el hueco, ¿no?, que está dado por esto de acá, que es el jugal. Esta parte del jugal ya no tendría este hueco en la parte de aquí abajo, sino que estaría relleno. Obviamente, Paseando con Dinosaurios entró en producción hace ya varios años, probablemente 2 o 3, ¿no? Habría que ver qué anunciaron, ¿no?, en su momento, y por lo mismo pues no tenían forma de saber o de prever este tejido publicado en 2025. Entonces, en ese sentido, pues no hay ninguno de los representantes de dinosauria con este tejido presente en las reconstrucciones. Entonces no lo esperamos, pero debería estar ubicado aquí debajo del jugal. Este es una estructura estabilizadora que no sabemos bien a bien si es un músculo, un tendón o las dos cosas, ¿no? O un ligamento, pero de que era una cosa que estaba ahí presente, estaba ahí presente. Ahora, la comisura de la boca, habrá quien señale y diga, pero es que aquí le están poniendo cachete. Y yo tendría que señalarles este esquema de Navavizadeh, donde vemos que los músculos aductores mandibulares están anclados donde acaba la fila de dientes en el dentario, que es justamente más o menos por aquí. Entonces añadimos un poquito de piel y listo, se nos cubre esta parte de acá, ¿no? Entonces en los ceratopsios sí hay un recorrimiento de los músculos aductores mandibulares, ¿no?, que fungen como un reemplazo de la parte inferior para que no se les caiga la comida. Entonces si hay quienes estaban muy preocupados porque se les iba a caer la comida, pues no vieron con detenimiento este de aquí, ¿no? Y finalmente lo que hizo Paseando con Dinosaurios y sus asesores fue extender el pico de estos animales más allá del hueso rostral, que es ahí donde estaría ubicado el pico, y lo extendieron hasta el maxilar.
En el maxilar vemos esta pequeña estructura, este flanco, ¿no? Que está aquí representado como el flanco que termina la estructura del pico. Eso es totalmente plausible, pero no es algo que se haya analizado. Así que de momento funge como algo hipotético, ¿no? Está muy bien hecho, claro que sí. Es una muy buena hipótesis, pero es una hipótesis. Entonces tampoco hay que tomar las cosas tan a pecho, ¿no? Y bueno, aquí vemos una manada de paquirrinosaurios y justamente esa manada está inspirada por hallazgos de la vida real. No es una hipótesis de que yo pienso, yo creo, me parece, no. En este libro justamente se describe en gran detalle a los paquirrinosaurios, ¿no? Y entre otras cosas, pues describen una manada multigeneracional de varios individuos entre adultos, subadultos y juveniles. Ahora, si se preguntan cuál es la diferencia entre adulto y subadulto, bueno, el subadulto ya tiene capacidades reproductivas, pero no ha alcanzado el tamaño y la forma completa de los adultos, es decir, lo que nosotros manejaríamos como adolescente. Pero como no son seres humanos, pues no les ponemos ese tipo de etiquetas biológicas, ¿no? Adolescente no es una etiqueta biológica, subadulto es una etiqueta biológica, ¿no? Entonces, el número mínimo presentado en ese libro es de 27 individuos, aunque dicen que todavía muchos de los huesos estaban siendo trabajados y limpiados y que el número podría incrementarse, así que de menos una manada de 27, pero no hay absolutamente nada de malo en pues, poner una manada un poquito más grande, ¿no? Y luego tenemos un comportamiento denominado en inglés headbutt, que es como golpeo de cabezas, y este topeteo o golpeteo de cabezas está hipotetizado para los paquirrinosaurios en específico y está tratado en este artículo, ¿no? Que es un artículo de revisión del comportamiento de cabezazos en el registro fósil, no nada más con dinosaurios, y en esa parte en amarillo ahí se los puse, ¿no? Que uno, les traduzco, dice en las estructuras de paquirrinosaurus, uno podría hipotetizar abstractamente su uso como estructuras de golpeteo craneal, poseyendo varios grados de curvatura, porque nos habla de que si era cóncava, convexa o las dos cosas, ¿no? La estructura del el parche córneo que tendrían en la parte nasal los paquirrinosaurios y que es lo que les da el nombre. Esto es probable, es una hipótesis, ¿no? ¿Lo sabemos? No. Otra hipótesis que también se ha manejado es que los anquilosaurios también tendrían este comportamiento de cabeceo, ¿no? Lo que sí sabemos es que los que tenían masas caudales se agarraban a colazos entre ellos, y lo que otrora creíamos que eran estructuras para defenderse de los depredadores, pues en realidad eran estructuras para agarrarse a porrazos entre ellos, ¿no? Es lo que sabemos hoy en día. Entonces esto ni siquiera se ha presentado como hipótesis formalmente en artículos científicos. Esto de aquí sí. En ese sentido, pues bueno. Y luego está el bebé Triceratops que agarra y le pega un cabezazo al adulto, ¿no? Está súper cute, muy adorable, y está basado justamente en evidencia sólida que en su momento fue muy discutida, que no, que eran enfermedades, que eran parásitos, que eran todo menos lo que eran realmente, que era combate, ¿no? Entonces aquí sí es evidencia de combate en Triceratops, porque justamente hay marcas en el escamoso, en el jugal, en el parietal y en el nasal, que son las cuatro zonas más probables de impacto de los cuernos nasales y de los cuernos supraorbitales, que son y dejaron marcas en los fósiles. Los números que aparecen aquí, 1 de 45, 10 de 58, 7 de 39, son justamente las marcas que están presentes en los individuos analizados. Y si se fijan, el nasal de 47 analizados, ninguno. ¿Por qué? El nasal estaba lejos de la zona de combate, que es justamente la gola. Y luego vemos al adulto, bastante bien reconstruido. De nuevo, tengo que decir, los cuernos no son una calca de los cuernos de los bóvidos. Yo estudio bóvidos en el campo de desarrollo profesional paleontológico, son mi mero mole, como decimos aquí en México. Entonces, esto es un gran aplauso. Qué bueno que no lo hicieron así. Y ya están presentando pues la diferencia, ¿no? Aquí vemos los epoccipitales, que son estos huesos del margen de la gola. En el adulto aplanados y ya fusionándose poco a poco con la gola. En cambio en el juvenil todavía tienen esta forma como de espina,
bastante bien marcada, ¿no? Que es esta forma espinosa que vemos por aquí, porque todavía no se han redondeado y fusionado a la gola. Y eso es bastante bueno porque significa que le están poniendo una inmensa atención al detalle, ¿no? Aquí vemos al juvenil nuevamente, sin cachetes, con cuernos no de bóvido. Aquí me parece ver la pupila un poquito más redonda. Ojalá sea redonda y la otra imagen esté mal, ¿no? Porque no hay ninguna razón válida para pensar en pupilas horizontales. Realmente no eran animales que estuvieran viviendo en praderas muy extensas donde necesitan ver el horizonte, ni mucho menos. Y ya están representando aquí también las escamas grandes que se han documentado en piel e impresión de piel de Triceratops, pero desgraciadamente todavía no hay artículo científico para poderlo leer, ni mucho menos, ¿no? Y en el vientre pues vemos estas escamas cuadrangulares grandotas que sí sabemos que tenía Triceratops, ¿no? Por impresiones de piel. Luego nos aparece este saurópodo que no sabemos cuál es. Hay hipótesis de que podrían ser alamosaurios o podrían ser otro titanosaurio. De aquí cabe destacar esta armadura de aquí, que es demasiado uniforme y que está presente en los hombros a manera como de estructuras defensivas. No sabemos si contra los depredadores o contra golpeteos de otros titanosaurios, pero lo que sí es que si nos hubiéramos quedado con la evidencia fósil de casi todos los continentes con excepción de Sudamérica, estaríamos diciendo pues que estos osteodermos son demasiado regulares y que los que se han encontrado son totalmente irregulares, con excepción de la península ibérica y Brasil. En Brasil se encontraron estas maravillas que son osteodermos perfectamente simétricos y que estos osteodermos sí estarían cubiertos por una escama en la parte dorsal. Otros osteodermos todavía se duda de si realmente presentarían escamas o si serían siquiera visibles en su porción externa. Y esto porque recientemente se ha puesto a prueba una hipótesis que nos decía, que fue lanzada en los 80, que los osteodermos de estos animales en realidad serían reservorios de calcio para que estos titanosaurios pudieran utilizar el calcio de los osteodermos para fabricar huevos y no descalcificar sus huesos, porque entonces imagínense un coloso de ese tamaño con huesos descalcificados, es una muy pésima idea, ¿no? Entonces, por eso la hipótesis esta de que los osteodermos, más que estructuras de defensa, serían estructuras de reservorio de calcio. Pero entonces nos cabría la duda, ¿pero por qué están como presentes de forma uniforme? ¿No deberíamos ver como a los machos sin osteodermos y a las hembras con osteodermos? ¿No serían una característica que nos permitiría diferenciarlo? Bueno, pues ahora sabemos que sí había osteodermos de adorno en la parte externa del cuerpo, ¿no? Vuelve a salir este tirano, que bueno, de nuevo parece que es un albertosaurio, capturando por ahí un asdárquido, lo cual está soportado por evidencia de pterosaurios siendo comida de dinosaurios terópodos, no específicamente de tiranosaurios, pero sí con otros dinosaurios, ¿no? Que son los espinosáuridos, y entonces pues no es tan loco, digamos, pensar ese tipo de cosas. Luego pasamos a este par de saurópodos que curiosamente no tienen osteodermos en el cuerpo, no visibles. Por lo tanto, lo más probable es que sean brachiosáuridos o algo por el estilo, un poquito de macronarios como más primitivos y que le hayan puesto más osteodermos a los titanos. Y estos están entrando en combate de manera muy similar a como se presentó en Prehistoric Planet. Ahora, estos están irguiendo en dos patas y aunque ya lo dije en aquel review, en este también, pues bueno, eso viene de un capítulo del libro publicado en este libro, valga la redundancia, que se llama Biología de los dinosaurios saurópodos, y en el capítulo 14, que se llama Gigantes que se paran, el modelado cinético dinámico de las poses bípedas y trípodas usando la cola, ¿no? De los saurópodos, pues vemos que sí hay posibilidades, ¿no? De pararse en dos patas. Ahora, el autor analiza una postura totalmente erguida, una postura tipo Jurassic Park y una postura razonable, que es lo que encontró con los modelos. El punto negro representa el centro de masa. Y como podemos ver, pues está a menos de una longitud de fémur en una trayectoria totalmente recta, lo cual nos indica que esta postura es totalmente posible, ¿no? Que es justamente a lo que se dedica el modelado en este capítulo. Y bueno,
en el caso del el tráiler, vemos que avanzamos y sorpresa, tenemos a Spinosaurus, ¿no? Una cosa que me llamó bastante la atención es que tuvieron de asesor, al parecer, a Tom Holst y en sus artículos, él y sus colegas, porque no los ha publicado solito, ¿no? Abogan más por una vela en forma de D, totalmente simétrica. Sin embargo, aquí se fueron por la opción de la vela asimétrica. Una cosa que me llama mucho la atención y que me da mucha alegría es ver que sí respetaron esta hendidura entre la cola y la vela, porque como comenté en el video de Spinosaurus parte 2, esa hendidura es funcional y permite que el torso funcione de manera independiente a la cola. Y si nosotros hacemos una reconstrucción esquelética, no voy a decir nombres, ¿no? Pero con la vela progresivamente transformándose en esto, ¿no? En las espinas neurales altas de la cola, tenemos que sí o sí, por la distribución de los tendones y de la musculatura de la espalda, tendríamos una espalda y cola totalmente inmóviles, y eso es totalmente implausible, ¿no? Y la otra cosa es que la vela perfectamente simétrica no tiene ningún fundamento en la realidad. Todos los dinosaurios terópodos con estructuras parecidas a velas, a excepción de Acrocanthosaurus, pero ese no tendría una vela, eso es una espaldota musculosa gigante, como lo explico en el video de Convergencias Velas, ¿no? Y le puse el nombre tentativo de jorobela, ¿no? Porque esqueléticamente parece una vela, pero es una joroba musculosa. Este dinosaurio no tiene ninguna razón para tener una vela simétrica, eso es simplemente una percepción humana. Si nosotros vemos el registro fósil de los otros dinosaurios con velas, otros espinosáuridos incluso, vemos una cuestión totalmente irregular en la sección de la vela, ¿no? De las espinas neurales altas del dorso. Otra cosa que llama la atención es que no le pusieron tejido adiposo extra para soportar la idea ridícula de que esto era una joroba, ¿no? Esa hipótesis descartadísima de Bailey del 91, que solamente los charlatanes y los desinformados sostienen y sostuvieron como cierta durante años y años, hasta que ahora mágicamente hacen de cuenta que nada pasó, ¿no? Y sí, pero es que Paleos lo dijo bien feo. Ay, a la próxima le pongo corazoncitos. Pero bueno. Aquí vemos a dos individuos con coloraciones muy diferentes, lo cual nos sugiere que uno es el macho y el otro podría ser la hembra, ¿no? O dos machos bastante enfurecidos y simplemente es la iluminación. Como vemos, sigue mucho la paleta de color propuesta por Davide Bonadonna, que es esta de aquí arribita, ¿no? No está exactamente igual, pero está por ahí más o menos por ese tenor. Y lo que sí vemos, y esto me alegra muchísimo, es que por fin le hicieron caso a el último estudio que se hizo de Spinosaurus. Que por ahí siempre hay gente que dice, ay, cambia no sé qué, cambia no sé cuál, es un meme, gente. La realidad es esta, no ha tenido ningún cambio significativo desde 2021. ¿Y qué pasó en 2021? Se le añadieron los brazos y se hizo un estudio de las proporciones para ver qué pasaba con ellas. Entonces, esto que está aquí marcado con 100% son las proporciones previas al 2021. Y lo que está marcado aquí en los elementos rojos es la reducción que tuvieron. O sea, que antes del 2021 se creía que la escápula era de este tamañote, pero ya analizándola y midiéndola, pues resulta que es el 85% del tamaño previamente sostenido. Es más chiquita. ¿Qué pasa con el número? 82% en vez de 100 es más pequeño. No, 89% radio ulna es más corta, pero más ancha. Igual que el húmero. Y finalmente la mano, que por ahí anduvo rondando en Twitter una mano artificial armada quimérica que trataba de representar estos píxeles horribles delgaditos, pero en realidad pues sabemos que era mucho más gruesa que eso y que era una mano bastante robusta, pero más corta, 93%. Esto de robusta y corta es importante porque en este documental sí se capturó. En el caso del cuello es más corto de lo que se pensaba, 87.7% en vez del 100%. Y el torso es más corto, lo cual nos ayuda a este problema que mucha gente tiene de que es que está muy largo, se va a caer. No se va a caer porque toda esa parte de ahí es muy delgada, es un tubito delgado. Y en realidad la mayor cantidad de la masa está situada en la cola, que aquí no hay sacos de aire en la cola, es puro músculo esa estructura, y las patas que son muy cortas, y este espinosaurio justamente nos muestra eso. Ahora, con respecto a la mano,
Ah, sí, esto de que es que nunca sabremos su forma. No, ya se acabó. Ese chiste ya murió. Ya, déjenlo morir. Igual que su amor por ella. No va a volver. Pero bueno, aquí está, ¿no? En gris, lo que no conocemos. Y todo lo demás son de diferentes especímenes. Desde el holotipo, que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, el neotipo propuesto por Ibrahim y colaboradores en el 2014 y otros ejemplares que se han ido sumando poco a poco. Así que lo que no conocemos de Spinosaurus, pues es prácticamente nada, y si acaso tendríamos algo que comentar allí en la vela, en dado caso de que salga. Si no sale nada nuevo, pues eso sería lo último, ya se acabó. No más saga de Spinosaurus. Pero bueno, siguiendo aquí vemos a la amenazante manita tridáctila del espinosaurio, que justamente representa esta manota que ya sabemos que tenía, más cortita pero más ancha. Ahora, esas manitas cortas y anchas nos están sugiriendo que en realidad no eran estructuras para capturar a las presas. Y en este documental probablemente nos presenten la otra hipótesis, que era que los miembros delanteros servían más bien para la cuestión de agresión entre individuos, más que otra cosa, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante también. Después nos presentan esta toma de un dinosaurio dromeosáurido que por la forma de la cabeza y por su interacción con otros dinosaurios sabemos muy bien quién es. Es Utahraptor, ¿no? O Utahraptor para los cuates. Y ya lo vemos con su tejido oral. No lo vemos con los dientes expuestos. Y ya no tiene forma de reptil ni ojos de animal nocturno. Está emplumado, tiene alas, etcétera, etcétera. Entonces está totalmente actualizado a el conocimiento científico de la actualidad. Y justamente sabemos que es un Utahraptor porque está en la siguiente toma, uno menos colorido que presumiblemente sería una hembra, pues aparece echándole bronca a justamente Edmontonia. Y eso nos lleva al único lugar o formación, no es un lugar, más bien una formación geológica donde coexisten estas especies, o bueno, géneros, porque lo estoy mencionando a nivel de género, que es la formación Cedar Mountain, ¿no? Entonces ahí en la montaña Cedar es donde encontramos a los dos, y aquí tenemos a estos cuates, ¿no? Entonces, pues aquí, ay Dios, ¿no? Censurado, ¿qué era eso? No sé, no lo veamos más. Y bueno, el mismo de Abrázame hermano, lo podemos volver a ver aquí con el pterosaurio, que es un asdárquido, y este pequeño triceratops, ¿no? Y en el caso del asdárquido, Triceratops vivía por acá, ¿no? Estos son los lugares donde se ha encontrado. Y Quetzalcoatlus lawsoni, que es la morfología que presenta, ¿no? Vivía más bien por acá, en Texas. No crean que en México. Recuerden, en México todavía no se ha descubierto ningún Quetzalcoatlus. Entonces, ¿por qué le pusieron? Que porque el autor le pudo haber ponido Peppa Pigsaurus y no pasaba nada, ¿no? Fidget Spinnersaurus o Roberto Díaz y Bajasaurus, no sé, o sea, lo que le hubiera gustado no tiene por qué cumplir nada, ¿no? Si le ponía Oaxacasaurus, pues no iba a ser porque se encontró en Oaxaca, ¿no? Entonces, bueno, este es Quetzalcoatlus lawsoni y aquí está Triceratops sp. Y el problema con esto es que en Hell Creek se sabía que había restos de asdárquido, pero no se sabía exactamente qué eran, ¿no? Hasta este 2025, donde se describió a uno de los pterosaurios con los nombres más heavy metal de todos, que es Infernodracon. Hastacolis. El segundo es como no tan impactante, pero bueno. Este dragón del infierno es porque es de la formación Hell Creek. Y Hell Creek significa cantera del infierno, ¿no? O sí, cantera o rollo del infierno o algo así. Un cañoncito de arroyo, eso es un creek. Entonces, este sería el pterosaurio que habría coexistido con Triceratops. Pero en forma y tamaño tiene la forma y más o menos el tamaño de un Infernodracon, pero probablemente no fue modelado a partir de uno, porque todavía no se conocía. Entonces nos topamos con este problema, entre comillas, de especies que están siendo descritas después de que empezó la producción de cierto documental. Entonces, como espectadores tenemos que ser conscientes y no podemos exigirles que, es que tiene que ser un Infernodracon, no puede ser un Quetzalcoatlus. Imaginemos que voló para allá en una migración o algo por el estilo, porque no sabían que se iba a describir en 2025 una especie nueva. Entonces también seamos un poquito
conscientes. Y luego, como es costumbre en los documentales de dinosaurios, pues hay un intento de infanticidio, ¿no? Entonces por ahí se le avienta, y eso tiene que ver con la hipótesis de los asdárquidos con una ecología parecida a la de la de las garzas, cigüeñas, algunos cálaos, por ejemplo, que son depredadores terrestres, ¿no? Esa hipótesis fue presentada en la década de los 90 originalmente, y poco a poco fue evolucionando hasta esta revisión donde justamente se presentan los argumentos más sólidos. No se inventó aquí, es más vieja, pero aquí es donde se juntó, digamos, toda la evidencia como para que se le diera una mejor forma, ¿no? Y bueno, pasamos una escena bastante épica de los paquirrinosaurios viendo una tormenta, y esa tormenta seguramente los va a matar porque nos van a estar contando el hallazgo de los paquirrinosaurus lacustai, que justamente murieron durante un evento de inundación, flash flood se llama, inundación repentina, ¿no? Entonces, pues no esperemos que les vaya muy bien, pobrecitos. Y después vamos a ver en el tráiler a este dinosaurio pico de pato, que los fans de los dinosaurios seguramente ubicarán por su cresta de pollo y por su pescuezo con escamas bastante grandes. Ese es ni más ni menos que Edmontosaurus regalis, ¿no? Identificado en el año del 2013, si no mal recuerdo, con esta cresta carnosa que está presente en esta parte de acá, señalada con la letra C. La parte aquí en gris del cráneo es la parte del cráneo que está aquí presente, ¿no? Entonces es el cuadrado, que es este hueso plano y largo de aquí, que es este de acá, el posorbital, que es este de acá por acá, y el escamoso, que es esta porción de acá atrás. Entonces ahí encimita está la cresta de gallo, le decimos así porque es una cresta suave, como la de un pollo, y después tenemos estas escamas redondeadas y gruesas en la parte del cuello. Esas escamas redondeadas y gruesas justamente están muy bien representadas en el modelo que estamos viendo. Ahora, la cresta es un poco más gruesa y de otro color, ¿no? Evidentemente, pues copiar el patrón de color hubiera sido demasiado evidente, pero lo que me resulta interesante es la elección de la especie, porque resulta que Edmontosaurus regalis no es del Cretácico terminal, sino que es del Cretácico, pues terminal, pero no tardío, pero no terminal, perdón. Entonces aquí tenemos que Edmontosaurus regalis es más bien del Campaniano y de principios del Maastrichtiano. Y Edmontosaurus annectens, del cual no sabemos si tenía o no tenía cresta, no hay fósiles con la cabeza preservada, con impresiones y tejido blando, ¿no? Es una especie que probablemente desciende de Edmontosaurus regalis, y por ahí un intermedio probable que es el Edmontosaurus sp de Alaska, que por ahí fue llamado Ugrunaluk, pero ya después de un análisis más meticuloso, pues no merece su propio género, es un Edmontosaurus, ¿no? Estaría por allá a la mitad. Aquí hay dos modelos, uno de modelo ramificado y otro de modelo de anagénesis, donde uno da origen al otro y luego el otro al otro, ¿no? ¿Cuál es el correcto? No lo sabemos, son hipótesis de momento. Ahora, aquí aparece un tiranosáurido muy brevemente, ¿no? Entonces, si este es Edmontosaurus annectens, ¿no? Entonces es Tyrannosaurus y estamos viendo Hell Creek. Si en cambio es Edmontosaurus regalis, que es este que es del Campaniano, pues bueno, entonces estamos viendo un Albertosaurus y probablemente estaríamos viendo la formación Horseshoe Canyon, que es donde estos dos coexisten, ¿no? O alguna otra, porque no es la única donde coexisten estas especies, ¿no? Lo más probable, esta de acá, ¿no? Que sea un Edmontosaurus regalis y que esto de acá, pues realmente sea un Albertosaurus o algo parecido, porque no se parece tanto al tirano que sale al final. Y bueno, luego tenemos por ahí unos tiranos corriendo de un incendio forestal, probablemente sean estos mismos, o sea, Albertosaurios. Luego vemos por acá Gastonia, que aquí ya habría que evaluar, ¿no? Porque el incendio parece ser como lo mismo. A lo mejor estos, no es cierto, estoy mal. Estos son Utahraptor, por ahí. No son tiranos, son Utahraptor. Perdón. Gastonia, que nos confirma que es eso. Y luego por acá, un brachiosaurio suicida, que como que está muy cerca del acantilado. Y mi reacción primera fue de gritarle quítate, ¿no? En broma, ¿no es cierto? No le grito a la pantalla. Y luego tenemos un precioso shot de un espinosaurio caminando como pato, ¿no? Y justamente
la musculatura súper fuerte de las patas traseras, la postura que se hipotetizó en su momento, la vela en forma de M, todo perfecto, todo excelente, nada de grasa extra en la vela, nada de intentos de colar ahí una joroba ridícula, ni mucho menos. Y sus crías, vean ahí, a las cuales podemos llamar sin temor pollitos. Serían sus pollitos, ¿no? Y ahí están siguiendo a su madre o padre, probablemente la madre, ¿no? Que es lo más frecuente en estos animales. Y luego tenemos que se los lleva a mimir, porque ya es tarde y hay que descansar, ¿no? Entonces se los lleva a la camita donde ella supongamos, funge como pues parte del lecho y ahí están repartidos. Vean este indecente cómo está dormido, ¿no? Totalmente desfachatado. Y adquieren una postura de dormir que sí es correcta, no una postura de dormir absurda, mamiferiana que se ha visto por ahí en otros lados, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto lo sabemos de facto, ¿no? Y esto lo debería saber alguien que supiera algo de dinosaurios, pero bueno, que los dinosaurios tienen amplia evidencia de haber dormido con el cuello girado como si fueran un ave, porque justamente esta posición de dormir es un rasgo anatómico ancestral, no viene de las aves, no lo inventaron ellas, viene de los dinosaurios. Y de hecho no solo los trodóntidos como como Mei Long, cuyo nombre representa esto, que es dragón dormido, ¿no? Se ha encontrado con esto, sino que también hay dinosaurios ornitópodos que se han encontrado con una posición, aunque tienen el cuello súper cortito, con una posición que trata de emular esta posición de llevar el cuello hacia la parte trasera de la cabeza, ¿no? Entonces esto es la manera correcta de representar a un dinosaurio durmiendo, no con la cabeza para abajo, ni para arriba, ni nada de esas cosas, ¿no? A menos que tu dinosaurio no tenga nada de cuello, entonces pues sí, ¿no? Habría que buscar otras opciones, pero esto es maravilloso, ¿no? Y bueno, aquí está el bebé que tiene una textura en la cara que es muy parecida a la de un cocodrilo, si se fijan, ¿no? Tienen estas escamas grandes que en realidad no son escamas, son grietas en la cara de los cocodrilos. Aquí probablemente sí sean escamas, quién sabe, no creo que nos digan cómo se desarrollaba embrionariamente nuestro modelo 3D, porque los modelos 3D no tienen embriones, pero esto viene del estudio aquel ancestral que nos cambió a Spinosaurus por primera vez de forma súbita en el 2014, donde justamente nos muestran esto de adaptaciones semiacuáticas de un dinosaurio depredador gigante y nos muestran una red vascular bastante amplia en el frente del hocico de Spinosaurus que los autores en ese momento, que todavía eran amigos, ¿no? Ibrahim y Sereno, nos hipotetizaron junto con los demás que eran un área sensible para justamente sentir dónde estarían sus presas y poderlas capturar, ¿no? Después tenemos estos dos albertosaurios que se acercan el uno al otro y luego se frotan sus caritas. Y esto tiene que ver con la hipótesis esta de aquí, que yo lo he dicho varias veces, la muestra que utilizaron es muy escasa, la hipótesis es muy tambaleante, pero ahí está, de que la región de la cara de los tiranos era extremadamente sensible, ¿no? ¿Eso requiere un reanálisis? Por supuesto que sí, pero ahí es donde se basa esto y también lo vimos en Prehistoric Planet donde se tocan sus caritas y en Prehistoric lo dicen muy claro, es que tiene la cara muy sensible. Aquí tendrá la misma narración de que tiene la cara muy sensible, probablemente sí, probablemente no. Otra cuestión que surge de esto de aquí y que seguramente estaban ustedes esperando es ni más ni menos que la cuestión del exoparia. El exoparia, bueno, primero los labios, antes que nada. Los labios, ahora, ¿se llaman labios? No, es tejido oral. ¿Por qué no se llaman labios? Bueno, le pusieron labios en la prensa y en todos lados porque es más corto y más económico decir lips, ¿no? Lips, labios, corto, que decir tejido oral, ¿no? Oral tissues, muy largo, muy largo, muy largo. Entonces el lenguaje se economiza. ¿Significa que son labios? Para nada. Entonces los labios son algo exclusivo de los mamíferos. ¿Los dinosaurios tienen labios? No, tienen tejido oral, ¿no? Es una simplificación del lenguaje el decirles labios. Ahora, eso de que tuvieran tejidos orales, a mucha gente le causa mucho ruido y todavía no terminan de aceptarlo, pero la evidencia es bastante convincente, ¿no? En este artículo de aquí es donde se presenta
Ya no argumentos, porque argumentos los habíamos visto en otros artículos por aquí y por allá. Aquí se presenta evidencia, y la que yo considero que es una evidencia, más que todo lo demás que presentan en el artículo, que son como luces y colores, lo verdaderamente importante es esto en los dientes, donde nos enseñan que antes de erupcionar, que es el panel H, antes de erupcionar, los dientes de los crocodilianos tienen esmalte, que es esta parte de tejido, este de aquí adentro es dentina. Tienen el esmalte igual en la cara lateral, o en el caso de la parte oral se denomina la porción labial. Porque nosotros tenemos labios, es para orientarnos, no significa que ya estamos dando de facto que tenían labios. Labial es la región externa y lingual es la región interna. En este Alligator mississippiensis vemos que antes de erupcionar los dientes tienen el mismo grosor de esmalte. Y cuando erupcionan y estos dientes están expuestos al medio, no es de sorprender que el esmalte en la cara externa, en la cara labial, como aquí pueden ver, ¿no?, está totalmente obliterado, se ha ido, se ha desgastado, y lo que queda, porque sigue estando expuesto en la cara lingual, se va adelgazando poco a poco, pero no tanto como lo que está expuesto en la cara labial. Entonces este es realmente un muy buen punto de evidencia para decir, miren, esto es lo que debemos de buscar en los dinosaurios terópodos. Si lo tienen así es porque llevaban los dientes de fuera. Porque este desgaste no está producido por el agua, está producido por su acción de morder y por el medio en sí mismo. Ahora, ¿qué pasa con los tiranos? Y esto se hizo con Daspletosaurus, si no mal recuerdo. Se analizó. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, que en el panel B y en el panel C podemos ver la cara lingual, la parte interna sería el B, y la parte de C sería la parte externa. Y no vemos ninguna diferencia en el grosor del esmalte, que es esta capa blanquecina de aquí arriba, ¿no? Entonces no hay diferencia, no se ajusta a lo que uno esperaría encontrar por acá. Y el esmalte poco a poco va disminuyendo su grosor, ¿no? En D y E, ¿no? Vemos aquí la región de D, el esmalte se va adelgazando y para E ya no hay esmalte. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la encía llegaba hasta acá, hasta D. Unas encías grandes que nos revelan también un gran suministro de sangre para el tejido oral. Entonces, los dinosaurios terópodos tenían labios. Lo más probable es que sí. Así nos lo está mostrando la evidencia. No es que nos guste o no nos guste, así es, ¿no? Y bueno, el Exoparia, ahora sí. El problema, el meollo del asunto está justo aquí, donde vemos el famoso cuerno jugal, que era justamente lo que se hipotetizaba que era esta rugosidad que aparecía por aquí, ¿no? En el artículo del Exoparia, ojo, nos aclaran que para dinosaurios terópodos, en especial Chianzosaurus y Alioramus, se necesita evaluar porque parece que aparte de la rugosidad del jugal que estaría aquí abajo, aquí arriba tienen más rugosidad, entonces esa podría estar revelando un área con este tejido queratinizado, que es en forma como de cuernito, ¿no? No es un cuerno, pero es un tejido queratinizado. Entonces no lo descartan para esos dinosaurios, ¿no? Entonces no significa que todos lo tuvieran, ¿no? Ahora, ¿cómo está el Exoparia? Bueno, veamos esta cosa de Matt Dempsey, que es un esquema tridimensional donde vemos la musculatura. Y lo que vemos aquí en verde es la musculatura que está por la parte interna de la boca, y en particular este paquete muscular que se llama músculo aductor mandibular profundo. En este, nosotros vemos que si añadimos el Exoparia, que el Exoparia estaría por fuera, no vamos a observar un cambio significativo en la forma de la boca. Vean aquí, ahí estaría el Exoparia, tal vez me pasé un poco para arriba, pero bueno, ahí estaría el Exoparia. Sea cual sea su naturaleza, va por fuera, y al ir por fuera impide que esta parte de aquí pues ya tenga una comisura oral hasta la parte trasera. ¿Sí? Si no estuviera el Exoparia, pues bueno, sería válido hacer una comisura oral hasta la parte trasera del cráneo, y los músculos serían visibles, como en esta reconstrucción. Sin embargo, ¿no?, el Exoparia nos está impidiendo que eso exista. Ese es el cambio que se sugiere que ocurriría para con estos dinosaurios. Bueno, ahí está el Exoparia, ¿no? Yo lo puse igual como aquí, un poquito más arriba, ¿no? Acá.
arribita, donde está la rugosidad, y justamente eso nos estaría limitando la extensión de la comisura oral. Nos estaría sugiriendo que la comisura oral estaría por debajo de la órbita, por acá, más o menos por aquí. Y listo, ¿no? Entonces, estas reconstrucciones con esa membrana musculosa tipo varano serían muy poco probables, ¿no? Imposibles, no, pero muy poco probables sí. Y este cuernito se tiene que ir. Ya no tiene que estar presente en estos dinosaurios. Para Chianzosaurus y Aleorramus probablemente todavía esté, como lo indican en el artículo, pero de nuevo hay que señalar que esto se descubrió apenas en 2025 y no sabían los que hicieron los modelos, el arte conceptual, la asesoría científica, que esto iba a cambiar. Entonces esto es nuevo, ¿no? Y por lo tanto no esperemos que esté ya representado en Paseando con Dinosaurios. No se puede. Luego vemos una mamá de paquirrinosaurio dándole amor a su cría. A mí me parece esto demasiado mamiferiano. No me gustó, pero pues, no tiene ninguna base científica muy sólida, más que, pues, que los reptiles que presentan cuidado parental no tienen este tipo de cosas, ¿no? Pero siempre va a haber alguien en los comentarios. Pero yo vi un cocodrilo que... bueno, está bien. Eso me parece humanizar o mamiferizar a los dinosaurios y no creo que sea del todo correcto. Luego que parece tarjeta de San Valentín, pero lo normal, ¿no? Es funciones reproductivas, ¿no? Con intenciones sexuales. Entonces muy probablemente llevaban a cabo esto. Pues puede ser que no. Puede ser que solamente copularan y cada quien por su camino, quién sabe, ¿no? Esto es hipotético. Y luego aquí, en Leyendas Desenterradas, vemos algo interesante, que es que el edmontosaurio con cresta de pollo tiene dos formas, ¿no? El pollo y la señora, ¿no? Entonces, muy probablemente a nos vayan a decir que estos son los machos y que estos de acá son las hembras, ¿no? Una cosa que se equivocaron brutal y que acabo de notar y que desgraciadamente no puse en imagen es la posición de las órbitas. Está mal. Pero ¿qué creen? Con la magia de la edición pudimos ir a ver cráneo de Edmontosaurus y les voy a enseñar por qué es incorrecto ver a ese Edmontosaurio con los ojos en posición parecida a una vista binocular, ¿no? Pero si nosotros lo ponemos así, nos pudiera parecer que estos dos de aquí son las órbitas, ¿no? Entonces uno dice, oh, wow, tienen una visión binocular, ¿no? Y eso viene de un error de un artículo que después les pondré en la descripción, donde interpretaron mal esta estructura que se llama receso postorbital. Vamos a girar el cráneo y nos vamos a llevar a gran decepción. El ojo en realidad va aquí en la órbita. En la parte trasera tenemos ese receso y si nosotros nos alejamos vemos que la órbita no alcanza a asomar. Estos animales no tienen visión binocular, tienen visión de cabra con los ojos así a los lados de la cabeza, ¿no? Entonces, estas dos cosas que interpretaron mal como la posición de la órbita, ahí no va la órbita, probablemente iría una glándula o algo por el estilo, pero la órbita no. Entonces esto es el receso postorbital, ¿no? Esto no es órbita, es una estructura ósea que nada tiene que ver con los ojos irían por aquí, en la parte de la órbita. Entonces cuando nosotros giramos la órbita se tapan totalmente, ¿no? Y lo que vemos son los recesos postorbitales y ahí hay que tener cuidado. Entonces este edmontosaurio pues está bien curseadote porque en realidad tiene los ojos donde irían los recesos postorbitales, ¿no? Entonces ahí un error en la interpretación anatómica de estos dinosaurios. Upsi dupsi. Y luego nos muestran un acercamiento de unos ojos que presumiblemente sean de tiranosaurio por el color y lo demás. Pero hay algo que siempre se extraña en estas reconstrucciones y como yo siempre he dicho, esta es una necesidad de enseñarnos que son reptiles, ¿no? Pero a pesar de que hayan desplumadose por su evolución hacia el gigantismo y demás, las plumas que no tienen funciones pues de cobertura corporal no tendrían por qué perderse porque sería benéfico para las criaturas seguirlas manteniendo y una de esas plumas es ni más ni menos que las plumas que cubren los ojos porque justamente impiden o tienen la misma función que nuestras pestañas. Si ustedes creían que estas aves tienen pestañas, pues no son pestañas porque son plumastañas. Entonces en realidad
son análogas a nuestras pestañas. Las nuestras son de pelo, las de estas aves son de plumas. Y bien, si no quieren representarlo así como un fantabuloso secretario, que es este ojo que estamos viendo por acá, o un mechudo emú, creo que es un emú, un avestruz, pueden presentarlo así, ¿no? Con una serie de plumitas cortas que van recubriendo el borde del ojo, como en esta gallina, ¿no? Entonces hay formas para ponerlo, pero definitivamente totalmente calvo no es una muy lógica que digamos, ¿no? Pero bueno. Luego tenemos un Utahraptor que está saltando muy feliz sobre alguna presa desprevenida. Seguramente no va a ser ninguna tontería. Ups. ¿Y quién lo habrá porreado? Ah, sí, Gastonia, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo vemos. Lo que sí, pues aquí esperaría yo bastante sangre, ¿no? Pero pues hay muy poquita. Igual lo pensaron PG-13 o pues, para niños, ¿no? Pero bueno, pues por ahí van, ¿no? Tampoco podemos pedir gran cosa. Luego tenemos un espinosaurio atacando otro espinosaurio que lleva comida en la boca. Y aquí dos cuestiones. La negativa, que es sobre el pescuezo. Este pescuezo de escamas cuadradas tipo cocodrilo, pues es justamente eso. Son escamas de cocodrilo transportadas a un espinosaurio. Este es otro de esos memes, ¿no? Donde es que tenía una dieta parecida, es que la convergencia evolutiva. Bueno, sí, pero no tienes por qué ponerle escamas de cocodrilo, porque las escamas esas de la panza del cocodrilo, ¿no? Escamas escuteladas. No escutelas, es otra cosa, son plumas modificadas. Estas escamas cuadrangulares grandotas que no se traslapan como las tejas en un tejado, valga la redundancia, tienen una función biomecánica particular, que es que el cocodrilo se la panza con la panza en el suelo, y por lo mismo estas escamas le proveen de una resistencia mecánica. ¿Por qué las tendría que tener en el cuello un espinosaurio? No tiene mucho sentido que digamos, pero bueno, eso es una cosa menor. Lo que sí hay que celebrar es a Onchopristis, que es lo que está en la boca de ese espinosaurio. ¿Por qué? Porque por primera vez ya no lo representan como un pez sierra. Ya no, se acabó el meme. Déjenme quito de ahí. Ahí está. Este de aquí es una reconstrucción de Nobuichi Tamura de 2014. Y todavía es cuando se pensaba que estaban relacionados a los peces sierra. Este estudio de aquí, ¿no? Que es del 2021, muchos años después, nos analiza con mayor detalle y nos concluye que en realidad este grupo de peces, lenguaje coloquial, de condrictios, ¿no? En vez de estar emparentados a los tiburones, están emparentados a las rayas, ¿no? Y no están emparentados tampoco a los peces sierra, sino a las rayas. Entonces, este grupo que se llama Sclerorhynchoidea serían parientes muy, muy cercanos de las rayas, ¿no? Entonces, básicamente, no sería un pez sierra, sino más bien una raya sierra. Y estos dentículos que tiene aquí en los dorso del cuerpo está dado por otros parientes que se conocen con cuerpos completos. Ya no nos presentan a un Onchopristis con el lomo liso y con forma de pez sierra, sino con esta forma actualizada que está basada en el registro fósil. Y también los dentículos rostrales, que son estos de acá, de la cara, ya no los muestran de forma irregular, porque así es como estaban en Onchopristis. Unos grandes, unos chiquitos, y con unas barbitas que no se alcanzan a ver, pero que estarían en la punta del hocico. Déjenme ver si con el zoom se alcanzan a ver. Son unos píxeles ahí medio feos, ¿no? Pero son estas barbitas que es algo exclusivo de este grupo, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos en Spinosaurus es que justamente tiene esas espinas en el dorso. Entonces ya tiene la forma de la que debería tener, la de una raya sierra. Y aquí lo vemos en toda su gloria, con sus dos aletas dorsales posteriores en vez de solo una, y pues toda la forma correcta que tendría. Y luego ñam, ¿no? Se lo come un espinosaurio que viene nadando desde la profundidad a toda velocidad. Lo cual me llamó mucho la atención porque tengo entendido que Thomas Holst es uno de los asesores científicos de esto. Y Thomas Holst publicó un artículo bastante bueno, ¿no? Junto con Dave Hunt, de la ecología de Spinosaurus, y concluyeron con evidencia bastante sólida que el modelo de garza vadeadora
que da más que el modelo de persecutor acuático, bueno, persecutor subacuático, o que el modelo de cocodrilo acechador. Entonces, uno de los puntos a favor más grandes es la posición de las narinas, ¿no? Que están muy retraídas y hasta cerca de los ojos, como en Spinosaurus, en vez en la parte más anterior del hocico, como en los cocodrilos, que les sirve para respirar mientras están escondidos. Y además, la forma del cráneo, con los ojos totalmente posicionados hacia arriba y un cráneo plano, mientras que tanto en Spinosaurus como en esta cigüeña vemos una forma aplanada lateralmente y bastante alta, muy parecida a lo que encontramos en Spinosaurus. Entonces, en este artículo, pues sí, nos presentan una argumentación bastante sólida para concluir que Spinosaurus era más bien un vadeador, que es lo que presentamos nosotros en el video de Spinosaurus parte 1, ¿no? Y salieron después otros estudios que justamente nos sugerían que Spinosaurus no era muy bueno nadando bajo el agua. Podía nadar, sí, pero era malito, ¿no? Entonces tiene más sentido la otra hipótesis. Entonces, bueno, ahí la duda es si hubo algún tipo de desacuerdo entre asesores o algo por el estilo, pero pues ya veremos, ¿no? Es muy temprano todavía para decir algo. La gola de Triceratops, esta está basada en los estudios de coloración probable que tendría, donde nos indican que serían colores derivados de carotenoides, o sea, rojos, naranjas, lo cual es muy bueno. Las manchas oculares se ven mejor que en otros artes donde de plano hasta retratan la cara de un T-Rex, eso ya está medio muy fumado, ¿no? Y lo de las escamas grandototas de nuevo está basado en ejemplares que todavía no son descritos, pero que por ahí entre los círculos paleontológicos de gente que trabaja con Hell Creek y zonas similares nos indican esto. Entonces, pues como hay asesores que trabajan directamente en la formación Hell Creek, pues tiene todo el sentido del mundo que hayan sugerido esta forma. Y por último tenemos a la criatura, ¿no? Que es ahora sí Tyrannosaurus Rex. Lo primero que vemos es que a diferencia de otras representaciones en otros medios, aquí sí optaron por pasarle rastrillo y dejarlo total y absolutamente calvo. ¿Tiene eso razones científicas de ser? No muchas, en realidad, como he explicado antes, las plumas no funcionan como el pelo. El hecho de que a diferencia del pelo, que es sólido, las plumas sean huecas, son una ayuda para termorregular en vez de algo detrimental. No son una chamarra, un abrigo gigante que te acalore y te asfixie, sino por el contrario, retienen una capa de aire frío y fresco para que el animal se pueda refrescar. Entonces, si la intención y la hipótesis de nuevo es que es muy grande y se va a sobrecalentar, con las plumas no va, con los pelos sí va. Entonces, ese es otro error, digamos, en la forma de pensar a las plumas, ¿no? Pero bueno, muy probablemente esto tenga más que ver con marketing que con ciencia. ¿Por qué? Porque si lo ponen muy emplumado, a la gente no le va a gustar. Y el T-Rex emplumado de Prehistoric Planet, a nosotros los paleofrikis nos gustó, ¿no? A todos, ¿no? O a casi todos, ¿no? Sin embargo, al gran público no le gustó, ¿no? Les pareció absurdo que tuviera pelitos. Entonces muy probablemente hayan decidido no solo darle gusto al público, sino también pues digamos ser coherentes con el diseño antiguo, pues que no tenía plumas, ¿no? Aunque la ciencia era otra. Por ahí vi un comentario, ¿no? Que decía, está mucho mejor que el anterior, pero claro, ¿no? Tendría que serlo, si no estaríamos terriblemente mal. Y como dicen por ahí algunos amigos, ni siquiera en 1999 la forma horrible del cráneo que tenía el tiranosaurio de Paseando con Dinosaurios tenía algún sentido. Efectivamente, no tenía sentido. Nunca supimos por qué lo hicieron así. Si ustedes lo saben, déjenlo en los comentarios. Y finalmente está muy bonito, ¿no? Es muy bien, está muy bien logrado. Y lo único que llama la atención es ese bordecito como coquetón de patito que tiene aquí, del tejido oral, ¿no? Nos explicarán por qué tiene eso, o es una elección artística, no lo sabemos. Se ve curioso, ¿no? Le da cierto aspecto hasta humanizado, diría yo. Los ojos son más grandes que en otras representaciones, lo cual se agradece porque a veces se pasan de lanza haciéndole chiquito a los ojos, ¿no? Los ojos tienen un tamaño moderado, no son ni muy grandes ni muy pequeños. Y ahí está. El criaturo a punto de comerse a un Asdárquido que sí tiene filamentos, ¿no? Sí tiene sus plumitas y de repente ñam,
¿no? Entonces, estos son ustedes. Este es el siguiente video bien y bonito editado de Paleos, que por primera vez de forma pública va a ser de plantas. Eso es lo único que les puedo adelantar. Y finalmente yo bajé el tráiler de la BBC directamente y me salió una transición tipo George Lucas, ¿no? Entonces con eso terminaríamos el día de hoy. Espero que les haya gustado el análisis del tráiler, que se hayan llevado información nueva, que hayan aprendido algunas cosas nuevas. Y pues nada, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta pronto, muchísimas gracias por todo su apoyo y por ver este canal. Hasta pronto, bye bye.